Es inevitable el proceso de crecimiento. El problema que está, ¿a dónde me lleva el Evangelio? A que evalúe dónde estoy yo hoy. Hoy. Porque a lo mejor ya tuve una fe adulta y volví, porque además es un ciclo que se repite por determinadas circunstancias. Por eso soy cristiano en construcción hasta que me muero. Soy cristiano en construcción hasta que me muero y eso es fascinante, porque no me duermo. Cuando me duermo viene el profeta y me dice, despertate, tú que duermes. ¿Eh? Después les cantamos el feliz cumpleaños a ustedes dos, así que no se van. Sí. ¿Cuál es el proceso para el judío que se hace impuro por cualquiera de los contactos, en este caso por haber tocado al samaritano? ¿Cuál es el proceso? En ese entonces el proceso era que debía de llevar, como decía el Señor a los leprosos, lleven la ofrenda que estipula la ley de Moisés al templo. Se debía de ofrendar, fíjense qué interesante porque todo es externo, ¿no? Todo es externo. Se debía de ofrendar y la persona quedaba completamente purificada. Por lo general se pasaba por el mikveh, ¿no? Por el agua. Pero entonces no había justificación para el levita. Ya habían concluido con su trabajo. O a lo mejor iban de camino. Iban de regreso, ya habían cumplido. No está claro si van o vienen. Claro, por el mismo camino, pero... el tema es que... Vienen de Jerusalén, o sea que estuvieron en el templo. Claro, el tema es no querer perder, ¿viste? Es la excusa. Es no querer. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Es, vaya a saber qué no quiero perder. Yo no quiero perder nada. Yo me imagino que si el cura, ¿cómo se llama? El sacerdote, Que no es el cura. tiene que llevar una ofrenda al templo, los otros van a decir, ¡mira! Claro, claro, porque aparte es el que dirán, exactamente. Es el que dirán, es toda una cosa, es lo de Simón, ¿no? Es muy, una realidad muy exterior. Pero sacando el mote de escriba, de levita, de sacerdote, ¿qué me pasa a mí con esto hoy? ¿Qué me pasa a mí hoy? ¿Quién es el que está ensangrentado al lado del camino y yo siento que no lo debo tocar? Porque si me aproximo a tal persona, che, y si me ven con ¿qué van a decir? Si vos supieras quién es, no me conviene. No, y tengo unas ganas bárbaras de invitarte a mi casa, pero ¿sabés qué pasa? Que después de lo que pasó, ¿cuántas veces hay un familiar nuestro que ha tenido un problema o se ha equivocado, caramba, como nosotros, y nosotros los condenamos al exilio? Nosotros lo condenamos al exilio, no, a casa no entra, ¿sabes qué? No, es un mal ejemplo. ¿Les cuento cómo pasó? Me ha pasado a mí. Estoy hablando de experiencias personales. Como si fuera un leproso el tipo, ¿viste? Entonces, esas son las cosas que el Señor me pide que yo revise hoy en mi corazón. Para que si las hago y no puedo dejar de hacerlas, las vea mínimamente y le pida al Señor fuerza para tener un corazón misericordioso como el de Él. Chicos, la misericordia no es un concepto, es una decisión de vida. Decido ser misericordioso. No lo pienso. Porque fíjense qué cosa más interesante. 2 veces le dijo el Señor con ese chiste de que Pronsato pone, que se lo quiere sacar de encima, vete y haz. Al doctor de la ley no le dice, vete y anda a explicar, enseñar, decí cómo. No, no, no. Vete y haz tú lo mismo. Haz. No lo transmitas, vivilo. Ahí es donde me lleva esta parábola. Ahí es donde me lleva. Pero con el corazón, ¿no? De pensar a quién tengo metido en la cuneta en casa. ¿A quién tengo metido en la cuneta? Y pensar, ¿por qué me cuesta, Señor? ¿Por qué me cuesta integrarlo? ¿Por qué me cuesta llamarlo? ¿Por qué me cuesta saludarlo? Eso es a donde me lleva. Yo también tengo mis motivos morales y religiosos. Porque a lo mejor es alguien que no vive de acuerdo a lo que yo predico. La parábola del samaritano.
es un tema, ¿eh? A veces es mejor no abrirlo, dedicamos al diario del día de hoy. Muy estúpido, ¿verdad? Está rápido, pero Sí, no. Patri, yo creo que para hacer eso uno se tiene que dar cuenta de lo que está sintiendo y lo que lo motiva a hacer lo que hace. Conocerse. Bueno, a ver, eso quedó clarísimo que es el primer escalón que Lucas me invita a transitar. Porque, a ver, la misericordia la ejerzo cuando la siento dentro de mí, que el Señor la ejerce conmigo. Que nace por eso. Que, claro, es esto de... Fíjense lo que va a decir, que ahora vamos a ese punto, lo del corazón. Un samaritano, ¿por qué pone un samaritano Lucas? ¿Saben por qué? Porque el samaritano no conoce la ley, no tiene preceptos, no tienen que andar fijándose, porque cree un poquito en la Torá, pero tiene una mezcolanza de creencias, porque ellos no estaban muy aceptados, por supuesto, no habían quedado muy relacionados con la ley de Moisés, lo observaban, pero algunas partes, otras no, y habían sido influidos por las religiones que los dominaron, como los babilonios, los asirios. Era una gente que ya rayaba el paganismo para los judíos. Y que no tiene la ley, puede pensar, se compadece. Ahí está el tema. Que se compadece, se conmueve, trabaja con compasión. Dice, se le conmovieron las entrañas. ¿Y saben lo que significa eso en los tiempos de Cristo? Esa expresión se utilizaba cuando una madre iba a dar a luz, chicos. El conmover la entraña es cuando una madre estaba preparada para dar a luz. O sea que sintió esto que uno de los padres que leía, y el libro del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización también dice, esta cosa del Dios Padre Madre, el Dios que me acepta y que me abraza, conmovido por mi problema, que padece conmigo, ¿no? La diferencia, que padece conmigo, eso es compadecer, padecer con. Padezco con alguien cuando me compadezco. Cuando tengo lástima, ay, pobrecito, y sigo de largo. No me mueve a la acción la lástima. Tengo misericordia, tengo compasión. Cuando padezco con, me quedo, trabajo, estoy con él, lo ayudo. Lo del buen samaritano. Entonces, qué genial, porque no venía de ningún lado. Probablemente, dicen los exégetas bíblicos, probablemente ha querido poner al samaritano porque el samaritano por esencia era un comerciante, más andando por esos caminos. Era un tipo que comerciaba, que llevaba y traía alguna mercadería o que estaba trabajando. Y es el que lo ve, el que lo detecta, el que lo saca de la invisibilidad donde está metido. Porque hay veces que queremos ver a algunos que no podemos de otra manera invisibles. No, mejor no existen. Le da entidad, y este pobre hombre ya había sufrido 2 altercados muy embromados. Uno de los salteadores y otro en su dignidad, cuando los 2 religiosos dieron un rodeo, ahora les aclaro esa palabra, dieron un rodeo y siguieron de largo. En ese rodeo que dan, es un invento de Lucas. Saben que no hay en ningún texto del siglo I la utilización de esas palabras en griego. El dar un rodeo. Dar un rodeo en esa situación es un invento lucano, una expresión inventada por él. Tampoco se vuelve a encontrar en ninguna parte del Evangelio ni de ningún lado. ¿Y por qué dan rodeos? Porque en el fondo ellos saben que tienen que amar al prójimo. Pero prevaleció la estructura y no el prójimo. No entendimos nada. Prevaleció la estructura y no el prójimo. Prevaleció la estructura. Ay, me mata, porque muchas veces hacemos nosotros lo mismo sin darnos cuenta. Más mérito tiene el samaritano, porque si es un businessman, que era lo que era, seguramente árabe,
Era samaritano, no era árabe, era samaritano. Yo lo pongo como árabe. Pero era samaritano, no confundamos, porque existían los árabes en ese momento. Era samaritano porque en Dejó de trabajar un día. por eso, ahora vamos a ver Vino en marcha, en mucha plata. qué les parece. Y donó de sus utilidades. Y Dio su tiempo. ahí está, ahí está. Ahora vamos a ver cómo obra con misericordia este hombre. Vamos a ver cómo obra, es muy importante esto. Se aceptó. Le dice, un samaritano vio a camino, lo vio y se compadeció, ¿no? Padeció con él. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. A ver, ejerció la misericordia con lo que tenía. No tuvo que ir a buscar nada extraordinario. Pudo ejercer la acción de ayudar, de sanar, de curar, de acompañar con lo que tenía. Con lo que tenía. Muchas veces nos volvemos locos. ¿Cómo podemos ayudar? Y tenemos que armar una estructura con lo que tenía. ¿Qué miró el tipo? Habrá mirado, me imagino, ¿no? La bolsita que colgaba del caballo, de la cabalgadura. Ah, tengo, listo, uso esto. Es usar lo que tengo para asistir al otro. En todo lo que significa eso, material y espiritualmente. Lo que tengo, lo pongo al servicio del otro. Pero literalmente, porque después lo puso en su cabalgadura. Utilizó también su elemento de transporte para conducirlo. Y como bien decías vos, sacó las 2 monedas que tenía y se las dio al dueño de la posada, pagó por él con su dinero, habiendo también ofrecido el dinero perdido, el lucro cesante, como llamamos hoy día, por no haber trabajado. Pero fíjense qué interesante, porque se lo pasa a otro para que siga cuidando de él. O sea que él sigue con su vida cotidiana. Eso nos dice que a veces tenemos justificaciones de que no puedo, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, con todo lo que tengo para hacer. Seguro no tenemos tiempo. Porque él siguió con su vida cotidiana y le dice, mira, ahora cuando vuelva a pasar, si gastaste de más, te lo pago. Asume, se responsabiliza del hecho, no lo abandona. Qué cosa, ¿no? Siempre los que vieron Lucas conmigo hace unos años recuerdan que siempre me gusta hacer, que no es un chiste, pero que es verdad. Empieza con el vino, empieza con el aceite, lo venda, lo monta en la cabalgadura, va a la posada y lo último que da es el dinero. Nosotros empezamos al revés. Hacemos el cheque y nos sacamos una culpa de encima. Somos misericordiosos. Está bueno hacer el cheque, ¿eh? Por favor, hagan el cheque siempre porque nosotros tenemos que sostener la iglesia y sostener las obras de misericordia, pero a lo que voy es que se nos pide algo más. Por eso no empezó con las 2 monedas, empezó con el aceite y el vino, que es lo que tenía encima. No tuvo que ir a ningún lado para hacer nada extraordinario. Es lo que llevaba. Y lo que llevaba lo puso al servicio. Es fabuloso. El que interrogaba va a ser ahora el interrogado. Porque este curioso que quiso poner a prueba a Jesús, él es puesto a prueba por el Señor, como pasa siempre, obviamente. Te haces el listo y a ver, vení que acá el que mando soy yo, ¿viste? Pero no, con la mejor onda, ¿no? Porque estaba tan equivocado. Entonces, fíjense qué interesante lo que le pregunta. El Señor no le dice cuál de los 3 cumplió con la ley. No le dice eso. ¿Cuál de los 3 cumplió con la ley? Porque era donde él lo quería llevar. ¿Qué tengo que hacer? Y le enumeró la ley. No le dice cuál de los 3 cumplió con la ley. Porque si le dice eso, el sacerdote y el levita cumplieron con la ley. Miren la pregunta. ¿Quién de los 3 te parece
que se portó como prójimo del que cayó en manos de los salteadores. Y ahí le dio vuelta la pregunta a él cuando le dijo, ¿quién es mi prójimo? No existe el prójimo. El prójimo aparece cuando yo me aproximo. Yo hago prójimo al otro. ¿Soy clara? Amar al prójimo por sobre... No, perdón, a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo y lo recitamos. Pará, ¿quién es el prójimo? Es el que yo me aproximo. No existe un tipo que va por la calle diciendo soy prójimo. Disculpen que sea tan llana, pero no vamos por la calle diciendo prójimo. Prójimo significa que yo me acerco y hago en ese momento prójimo. Porque yo me asemejo a él y trato de pasarle que le está pasando a él o a ella. Y me hago cercano, entro en contacto como la pecadora pública. Ahí se produce el milagro, ¿no? Y el tipo contesta, ¿no? ¿Se acuerdan como Simón? Con una certeza, porque aparte dice, ellos mismos, ¿no? ¿Qué dije? El que lo trató con misericordia. Y de nuevo el Señor le dice, ve y haz. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. No lo repitas, no lo enseñes, no, nada, hazlo. Que vale la pena. Ahí vas a empezar a vivir la vida eterna. En ese momento empieza a revelársete la vida eterna. Esa que te preocupa, ahí es donde empiezas a tenerla. En donde uno siente una cosa, no me digan que no se siente algo, es indescriptible. Cuando uno obra realmente desde la misericordia. Y no desde el cumplimiento o desde la obligación. Desde la misericordia. ¿Estamos? Léanlo de nuevo solitos, tranquilos, y marquen qué es lo que los interpela a ustedes. Acuérdense que son ustedes y el texto, ustedes y la palabra de Dios. No hay nada políticamente correcto, nada que tengan que avergonzarse. Al contrario, es el momento ideal para decir, esto tengo que trabajar, no sé cómo me cuesta, Señor, imitarlos, tengo que imitarlos. Son unos pesados, pero no por pesados, sino porque mirá. Eso. Vamos a hacer después una pequeña meditación chiquitita. Que hoy me desconcentró porque siempre se levanta 10 minutos antes. ¡Qué bueno! Tienen 2 minutitos más porque no me di cuenta de son las 10 ya. ¿Tienen 2 minutitos? Sí. No, todavía no, faltan 2 minutos. Faltan 2 minutos. Por eso, ¿tienen ese tiempo? Sí. Simplemente para que... Siempre como hago en la meditación, tal vez les convendría cerrar los ojos, ¿no? Acuérdense que me concentro, escucho la palabrita, me lleva al corazón, una película me puedo hacer, ¿no? Yo no lo puedo cerrar porque si no, no puedo esperar. Pero ya la cerré. Si aquel escriba nos tomara de la mano hoy, nos llevaría al lugar del encuentro con Jesús. Allí donde el maestro lo atrampó
y lo desestabilizó. Cuestionaría si en medio de tantas prisas y con tareas que no pueden esperar, abrimos tiempos y momentos para estar y hablar con Jesús. Para exponerle nuestras dudas más que nuestros saberes, nuestras incertidumbres más que nuestras certezas. Para permitirle que Él nos sacuda y provoque un cambio en nuestra vida, de convicciones, de vida, de costumbres. Aquel escriba se preocuparía por saber si nosotros también ansiamos la vida eterna y se preocuparía por preguntarnos ¿dónde la buscan? Porque nos diría que hay caminos que llevan a ninguna parte. Lucen como definitivos y últimos. Pero provocan conflictos con los hermanos y devoran la sabiduría de mostrarnos humanos. El escriba nos volvería a contar la parábola del samaritano. Manteniéndonos en el ejemplo del samaritano. Nos preguntaría, ¿dónde se dirige tu mirada? ¿En qué personas te fijas? ¿Por dónde caminan tus pies? ¿Dónde se detienen? ¿Qué rodeos dan? ¿Qué uso haces de tus manos? ¿Para qué causas trabajan tus manos? ¿Qué o a quiénes acarician? ¿A quiénes sanan? ¿A quiénes vendan? Por último, nos hablaría de cómo vale la pena comprometerse desde las entrañas. Después, llevándonos por ese mismo camino donde Él iba caminando y se encuentra con Jesús, nos diría, déjate encontrar por Él, déjate encontrar por Él. Plantéale todas tus preguntas sobre la vida. Es un excelente momento para que le presentes tus cunetas, especialmente donde estuviste metido, las heridas que te causaron otros. Pero es un excelente momento también para que le presentes a los que te encontraron, los que te levantaron, los que te vendaron, los que te ayudaron. Si todavía estás herido y tirado ahí, deja que el buen samaritano derrame el aceite del consuelo y el vino de su espíritu. Permitile que te levante y que se preocupe por ti.
cuando recordes a las personas que te ayudaron y que se preocuparon por vos a lo largo de tu vida, que te han enseñado la práctica del amor concreto y de los pequeños gestos, trata de percibir cómo en esos cuidados empezaste a conocer la vida eterna. Supliquémoslo que nos enseñe a aproximarnos a los demás, a hacernos próximos, que nos ayude a implicarnos para cambiar aquello que se separa de la caridad y el amor. Anímate a descubrir tus entrañas compasivas. Y allí, en ese momento, habrás hallado la sabiduría de la vida eterna. Señor, tú eres el buen samaritano. Tú has sido el primero en hacerte próximo del ser humano. Tú te acercas siempre que nos ves caídos y heridos en el camino. Cuando yo me pregunto quién es mi prójimo, tú me cambias con paciencia la pregunta y me dices, ¿de quién te haces prójimo? Tú nos descubres el cambio que necesitamos, salir de nuestro viejo egoísmo, romper nuestro pequeño mundo de bienestar, salir cada mañana con los ojos bien abiertos al encuentro de quien tú pones en nuestro camino. La vecina viuda y sin recursos, el hombre que está pidiendo y que a veces turba mi paz, el extranjero con el que no quiero hablar. Dame, Señor, un corazón compasivo. Y esto que lo van a tener ustedes termina con una hermosísima oración de Francisco que dice que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado, vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestro encuentro sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales, sino simplemente de acercarnos con amor. Por sencillo, difícil. Que tengan una excelente semana. Y esperen, vamos a cantarles el feliz cumpleaños a mi María Claudia. Y que el Señor las bendiga mucho. Que pueda iluminar todas las cosas lindas que les fue dando en tantos años de vida.